Hola amigos de YouTube, como quedamos hace una semana, vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la doctrina del purgatorio. Si ustedes no han comenzado con esta miniserie que estamos realizando, en el canal hay un video llamado Mateo 12:32, el purgatorio doctrina bíblica. En ese video es la introducción a esta miniserie que vamos a estar teniendo. Yo tengo planeado realmente hacer 3 videos en los cuales vamos a tocar. En el primero toqué ese versículo de ese texto de Mateo 12:32 y en este video vamos a tratar con el texto de Primera de Corintios 3, que son textos que usan en el catecismo católico para tratar de basar la doctrina del purgatorio. Yo lo que trato de hacer en estos videos es demostrar con esos mismos textos que esos textos no hablan del purgatorio, sino incluso de otra cosa diferente, y nada tienen que ver. Si alguno de ustedes quiere saber qué es la doctrina del purgatorio, porque puede ser que tengamos una mala, un mal conocimiento de lo que es, una malinterpretación de lo que es, en el primer video cito el Catecismo 1030 de la Iglesia Católica, donde ellos mismos definen qué es qué es el purgatorio, perdón. Entonces les recomiendo mucho antes de ver este video ir a ese video y entonces posteriormente venir a este. Muy bien, vamos a comenzar leyendo los textos que ellos usan para basar la doctrina del purgatorio, que en sí son del 13 al 15 de Primera de Corintios 3. Dice así: la obra de cada uno, perdón, de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de cada uno la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Muy bien, esta traducción que estoy leyendo es precisamente de una Biblia católica, que es la Biblia de Jerusalén, para que no haya ningún problema ni ningún pero. Muy bien, entonces ellos se basan en estos tres versículos, perdón, que habla del fuego y que habla de que se va a revelar por el fuego y que la obra va a pasar por el fuego y que la persona será salva como quien pasa a través del fuego. Y dicen, pues este fuego es el fuego purificador del purgatorio, ya que sabemos que el purgatorio lo que enseña es que la persona que no fue perfectamente purificada en esta vida será purificada en el purgatorio. Esa parte que le faltó de pureza, esa parte que le faltó de santidad en esta vida, será purificada en el purgatorio y posteriormente pasará al cielo. Es como enseña la doctrina católica el purgatorio, que esa persona es imperfectamente purificada, imperfectamente santificada, pero que es salva, tiene que pasar por ese proceso y ya posteriormente llegar al cielo directamente. Entonces estos versículos ellos los ocupan de esa forma. El fuego que dice aquí en los versículos 14 al 16 es ese fuego purificador que limpia a las personas de sus pecados que cometieron y que no fueron perfectamente purgados en la vida, y entonces posteriormente a la purga serán salvos, o sea, son salvos, pero tienen que purgarse primero y después llegarán al reino de los cielos. Y ellos lo que enseña que eso es lo que enseña la doctrina católica del purgatorio. Pero bien, en primer lugar quiero que leamos el contexto de lo que está hablando y vamos a comenzar desde el versículo 1. Voy a leer un poco rápido porque, como les he mencionado, tengo un poco de límite de tiempo en las grabaciones, entonces no quiero perder tanto tiempo, pero el contexto siempre nos va a guiar de qué está hablando el texto. Hay una frase muy famosa y que es muy verdadera que dice: un verso sacado del contexto es un pretexto. Entonces, vamos a leer, dice el versículo 1. Yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podíais soportar, ni aún lo soportáis al presente. Pues todavía sois carnales, porque mientras haya entre vosotros envidia y discordia, ¿no es verdad que sois carnales y vivís a lo humano?
cuando dice uno yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no procedéis al modo humano? ¿Qué es pues Apolo? ¿Qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y cada uno según lo que el Señor le dio. Yo planté, Apolos regó, mas fue Dios quien dio el crecimiento. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada cual recibirá el salario según su propio trabajo. Ya que somos colaboradores de Dios, y vosotros, campo de Dios, edificación de Dios, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como buen arquitecto, puse el cimiento, otro construye encima, mire cada cual cómo construye. Pues nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día, que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Muy bien. En todo este texto que acabamos de ver, vamos a ver, ya leímos el contexto y podemos dividirlo de la siguiente forma. En 1 Corintios 3, del versículo 1 al versículo 4, habla de las contiendas en la iglesia. En los versículos 5 al 11 habla de la obra de los siervos de Dios. En los versos del 12 al 15 habla de la revelación de la obra de cada uno. Entonces, el contexto nos va guiando que la iglesia en Corintio tenía contiendas porque eran más inclinados hacia unos siervos que hacia otros. Después Pablo menciona que los siervos de Dios son esos siervos de Dios, no son Dios, y que la obra de cada uno es una obra que Dios va a recompensar de acuerdo a lo que haga. Y del 12 al 15, él nos está hablando de la revelación de la obra de cada uno, no nos está hablando de purgatorio. Vamos a ver por qué. El verso 12 nos dice así: y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja. El fundamento es Jesucristo, ya lo vimos porque eso lo dice el versículo 11. Está hablando de una edificación, los siervos de Dios, el edificio somos nosotros, dice la Biblia. Y el fundamento de ese edificio, la piedra angular sobre la que todo el edificio va a estar bien cimentado, es Jesucristo. Y Pablo dice, ninguno puede poner otro cimiento que el que ya está puesto. Entonces dice, cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima del cimiento. Y dice que que existen los materiales, oro, paja y todo este tipo de cosas. Los materiales de la edificación son la calidad con la que se edifica. Y esto por parte del liderazgo de los ministros, por ejemplo Pablo, por ejemplo Apolos, que eran servidores de Dios que predicaban la palabra y cimentaban a la iglesia. No se refiere a buenas obras y pecados, sino a la obra con la iglesia. Eso es muy claro aquí, porque el purgatorio enseña que lo que se va a purgar, lo que se va a limpiar son pecados, no la obra de la iglesia. Y aquí nos está hablando de la obra de la iglesia, eso hay que tenerlo muy claro. El oro, plata, piedras preciosas, no nos dejemos engañar, que quiere decir que oro y plata y piedras preciosas son buenas obras, y la madera, el heno y la paja son pecados o malas obras. No dice eso. Son materiales con los cuales se está edificando el edificio, la iglesia de Dios. Ese es el contexto. Nos está hablando de la edificación de la iglesia y de cómo se está edificando esta, con buenos materiales o con materiales malos. Eso que nos quede muy claro. El versículo 13 dice que para algunos el fuego probará. Allí habla del purgatorio, es decir, algunos dicen que cuando en el verso 13 dice que el fuego probará la calidad de la obra, se refiere al purgatorio, que ese va a limpiar, ese es el fuego purificador que va a limpiar a las personas. Pero en este caso, notemos que lo que va a pasar por fuego aquí son las obras de cada uno y no la persona. Está muy claro por esto. Al final del texto dice, y la calidad de la obra de cada cual aprobará el fuego.
Entonces, lo que va a probar el fuego, lo que va a demostrar el fuego no es la persona, sino su obra. Entonces, en el versículo 13 no habla de la persona no va a pasar por el fuego, sino la obra de cada uno. Y la obra, pues evidentemente ya vimos que es cómo está edificando sobre la iglesia. Muy bien. No habla de un fuego purificador, sino de un fuego de revelación, eso que nos quede muy claro. Dice, la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día que ha de revelarse por el fuego. No dice que ha de purificarse por el fuego, sino que ha de revelarse. Habla de un fuego revelador y no de un fuego purificador. Vamos a hacer un poquito de close-up a este texto, a este versículo, para que veamos efectivamente que se refiere a revelación y no a purificación. En primer lugar, la palabra que se traduce por la obra de cada cual es ergón en el griego. Y esta es una palabra neutral, no habla de buenas obras o malas obras, sino de obra, de un trabajo. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es todo. La palabra evidente, aquí dice la obra de cada cual quedará al descubierto. La palabra descubierto es fanerón, que habla de algo que es manifiesto. Muy bien. Después dice, el día, dice, la manifestará el día. Aquí la palabra para manifestará es de los 6. Y esta palabra habla de hacer algo claro por palabras, declarar o mostrar, de los 6 en el griego. Esa es la palabra que se traduce aquí por la manifestará el día. Estamos viendo que el texto mismo en las palabras griegas, y de hecho la traducción lo demuestra, habla de manifestaciones, de conocimiento, de revelación. Ya llevamos 2 palabras y estas 2 palabras nos habla de que están revelando, de que están manifestando, de que están haciendo algo claro. Después, donde dice que ha de revelarse por el fuego, la palabra en el griego es apocaliptetai, que es la palabra que se traduce por Apocalipsis. Sabemos que el libro de Apocalipsis, el otro nombre que se le da es el libro de revelación, y eso es lo que significa la palabra, ha de revelarse por el fuego. Entonces vemos que en este solo texto, versículo 13, no puede ser un fuego purificador porque habla de una revelación de las obras. No habla de un fuego purificador, no habla de pecados, sino de la obra de la iglesia, de cómo estás cimentando con oro, paja, o sea, estás enseñando bien la palabra, estás dejando a la iglesia bien cimentada, firme para que a la hora de la prueba, a la hora de las tentaciones puedan resistir, o estás haciendo una iglesia perdida, débil. Es a lo que se refiere. Entonces, vemos que es manifestación de la obra. Después donde dice el fuego la probará, aquí atrás, la probará el fuego, la obra de cada uno, como ya vimos, la palabra en griego es dokimasei, que significa poner a prueba, aprobar o examinar algo. Entonces lo que significa aquí es que a la obra de cada uno, el fuego la probará. Está bien la traducción, pero para que quede más claro, significa poner a prueba. El fuego será un examen que Dios va a pasar sobre esa obra. Y entonces, como dice el verso 14, aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista recibirá la recompensa. Entonces Dios la va a pasar por una prueba a esa obra. Si resiste, dice que recibirá recompensa. Entonces, el sentido del texto es mencionar que en este juicio la intención del corazón y el tipo de obra de cada uno será revelada y será conocida si era una obra de calidad o no. Eso es lo que nos está enseñando el versículo 13. Dios va a probar las intenciones del corazón de la persona al hacer la obra, porque hay personas que hacen la obra por intereses económicos, por intereses de poder, por quedar bien y no con una intención de corazón de servicio. Y hay unos que también pueden hacer la obra negligentemente. ¿Qué quiere decir? Que no estudian la palabra para enseñarla, que enseñan conforme a sus conocimientos, que manipulan a la gente con la enseñanza. Todo eso es lo que Dios va a probar. Y si la obra fue hecha con estos, y esta es mala forma de edificar, serían evidentemente los malos materiales. Y los buenos materiales
serían las buenas obras que ellos realizaron en cuanto a la edificación de la iglesia. Una buena enseñanza, un buen cuidado, todo este tipo de cosas. Ese es el sentido del verso 13. Entonces, quien quiera basar la doctrina del purgatorio en el verso 13 está totalmente equivocado, porque el mismo lenguaje nos da a conocer que no se refiere a un fuego purificador, sino a un fuego revelador, que va a manifestar la intención del corazón de las obras que nosotros no conocemos, que la gente no conoce, pero que Dios sí, y que va a manifestar si fue con buena intención, con mala intención, y se fue más que nada las intenciones con las que se hayan realizado. Muy bien, el versículo 14 podemos ver que si la obra resiste, entonces fue una obra de calidad, hecha con buenos materiales y obviamente recibirá recompensa, como lo estamos viendo ahí. Esta recompensa es evidente que no es el cielo. La recompensa en el verso 14 no es el cielo, porque habrá personas que puedan decir que sí. Les digo, es que aquí hay un poco de variación entre el catolicismo, o sea, sí basan la doctrina del purgatorio, pero habrá algunos que basen la doctrina del purgatorio en el verso 13, otras que digan que el verso 14 se refiere al cielo, y otras que no la basen totalmente en el verso 13, sino en el verso 15, que ahorita vamos a ver. Por eso es que toco este tipo de variaciones que se tienen. Hay alguno que dirá que la recompensa que recibirán por la buena, o porque les digo, ellos mezclan, y en lugar de ver que el texto se refiere a la obra de los líderes, de los que se encargan de ministrar la palabra, de guiar a la iglesia, dicen que no, que se refiere a todos nosotros y que se refiere a buenas obras y pecados. Y evidentemente no, ya lo vimos por el contexto. Muy bien. El verso, ¿por qué es evidente que la recompensa no es el cielo? Porque el verso 15 dice que el que haya construido con mala calidad será salvo, pero que será salvo por el fuego. Entonces, si el que haga una construcción con buena calidad, su recompensa es el cielo, entonces el que obre con mala calidad no puede ser salvo, porque va a perder esa recompensa. Entonces su castigo, por así decirlo, tendría que ser el infierno o el purgatorio. Entonces, evidentemente la recompensa no es el cielo, porque el verso 15 deja totalmente imposible que pueda ser el cielo. Porque si la recompensa es el cielo, entonces, ¿cómo es que el que no recibe la recompensa, que es el del verso 15, también va a ser salvo? No tiene ningún sentido. Entonces, repito, no es el cielo. Entonces vemos que el contexto no es para nada de salvación, o perdición, o de pecados juzgados, sino de la obra que los líderes hacen en la iglesia. Y el fuego no es un fuego purificador o limpiador, sino un revelador. Y su función es dar a conocer algo bueno o malo. Eso es todo. El versículo 15, si la obra es consumida, vamos a leerlo. Mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Si la obra es consumida, es decir, revelada que es mala obra, esa persona sufrirá pérdida. La palabra en griego es semiotesetai. Semiotesetai. No quiere decir que sufrirá o será castigado. La palabra en el griego tiene una raíz que sí significa sufrimiento o castigo o herida. Pero cuando es semiotesetai significa que va a sufrir pérdida. Eso es lo que significa. Porque en el versículo 14 la palabra recibirá la recompensa. La palabra en griego en recibirá es yemtsetai. Es muy parecida a la palabra semiotesetai. Una dice recibirá y la otra es perderá. Eso es a lo que se refiere. En una recibirá el premio, en el verso 14, y en el verso 15 perderá. Entonces la pérdida puede ser fácilmente de recompensas o de herencia con Dios, porque como vemos en el contexto dice que cada uno, el que siembra o el que riega, recibirá la recompensa como conforme a la obra de cada uno. Es decir, va a haber niveles de recompensa de acuerdo a la obra que realicemos. Veamos, está hablando de recompensas.
Hermanos, está hablando de recompensas, no está hablando de castigo eterno, no está hablando de un juicio de pecados, de un juicio de salvos, de que Dios va a declarar algunos salvos y otros perdidos. Está hablando en un juicio de personas salvas. Todos en este juicio son salvos. No está juzgando para los pecados, está verificando la obra que cada uno realizó, y la persona que la haya hecho bien va a recibir recompensa y la que la haya hecho mal va a perder recompensas o herencia. Eso es todo lo que está diciendo, no es un juicio de salvación o de purificación de pecados, no está haciendo eso. Todas estas personas son salvas. Está más claro que el agua. Entonces, llegamos al único lugar en donde el católico sincero se puede agarrar, que es la frase que termina el verso 15. Él no obstante quedará salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Es decir, aquí puedes decir, bueno, mira, la persona aquí sí está pasando por el fuego. Pero entonces ya vimos, por el contexto, que nada tiene que ver con un juicio de pecado, sino un juicio conforme a la obra en la iglesia que cada líder haya realizado. Y que el fuego es un fuego revelador y no un fuego purificador. Entonces, por el simple contexto podemos descartar que esa última frase del verso 15 significa el purgatorio. O sea, a pesar de que es como que el único lugarcito donde, porque es una frase, eh, puede ser parabólica, pero ya viendo el contexto queda eliminado que pueda significar el purgatorio, porque el purgatorio tiene cierto parte con el cielo y el infierno, con la salvación o perdición. Y aquí no estamos hablando de salvación o perdición o de un estado, sino de recompensas que Dios va a dar a la iglesia. O sea, está hablando de gente salva, recordemos eso. Muy bien. Entonces, me pueden decir, bueno, entonces, ¿qué significa? Sin ser dogmático, o sea, sin ser de esto es exactamente lo que significa, ya vimos que es imposible que signifique el purgatorio, por el simple contexto. Pero, sin ser dogmáticos y decir esto que les estoy diciendo es lo que significa, pero es algo muy plausible. Um, Hay una alegoría donde está un edificio en llamas y esa persona sale de ese edificio en llamas. No quiere decir que la persona va a pasar por un fuego purificador, el fuego la va a tocar y la va a purificar y va a salir, sino que en medio de un edificio de llamas esa persona escapa sin ser tocada por el fuego y entonces se salva. O sea, es lo que podría estar significando esta frase, que es la alegoría de una persona en un edificio en llamas y sale de ese edificio, escapa de las llamas y entonces no tiene que pasar por ellas para ser purificado ni nada, sino que escapa de ellas. Y el fuego evidentemente sería el fuego que consume las obras y que hace que esa obra sea manifestada que fue una mala obra. Eso es todo lo que puede estar significando. Les digo, no quiero ser dogmático en esto, no quiero ser tajante, esto es así, pero puede ser plausible que sea eso. Y obviamente ya vimos por el contexto que es imposible que sea el purgatorio. Entonces, el catecismo católico está equivocado de acuerdo al texto bíblico. La invitación para ustedes es, o la pregunta es, si el catecismo católico es correcto, entonces la Biblia está mal. Y si la Biblia está bien, entonces el catecismo católico está mal. En ustedes deciden a quién hacerle caso, a la palabra de Dios o a la palabra del hombre. Esa es toda la decisión que ustedes tienen que tomar. La Biblia es la autoridad final. Toda la persona que contradiga lo que dice la Biblia está equivocada. Así sea el catecismo católico, así sea quien sea. Seamos sinceros y reconozcamos la Biblia, reconozcamos en primer lugar la Biblia. Que Dios toque nuestros corazones para que nos podamos someter y quitar todo pensamiento, toda filosofía, todo concepto que esté equivocado. Si amamos a Dios, entonces Él va a trabajar en nosotros para que así sea. Y yo los invito a eso, a la reflexión, al estudio, a que ustedes como yo lean y relean el texto y estudien, si está en sus posibilidades, que ya la verdad es que se tiene mucho acceso a las palabras en el original griego y una traducción de esas palabras. Por ejemplo, yo ocupé un interlineal
griego-inglés, es decir, te aparece la palabra en griego y su traducción al inglés, y la concordancia bíblica Strong, que viene la palabra y su significado. Entonces, con esas dos cosas es como yo les pude darle el significado de las palabras griegas, la traducción al español, que como vemos la traducción bíblica pues está correcta, o sea, no nos oculta nada, pero se nos hace un poco más claro ver los originales para que veamos exactamente de qué se está hablando y que no seamos engañados por alguna traducción de la Biblia mal intencionada o por gente que nos diga que esta palabra significa, pero realmente no significa, cuando realmente ya tenemos ese acceso. Y pues bueno, en el tercer video vamos a ver un mejor camino que el purgatorio, un camino que la Biblia nos enseña, porque podemos decir, bueno, si no hay purgatorio, entonces, ¿qué será de nosotros? Bueno, les voy a enseñar un mucho mejor camino en el video número 3 de esta miniserie, que podría alargarse a más videos porque hay algunos otros textos que se ocupan, pero ya son más personales, como de católicos apologistas que quieren defender la fe, o su fe en este caso, y que usan algunos otros textos. Se podría alargar un poco, pero esto es lo central. Derribando con estos 3 videos, derribando el argumento católico, o sea, se derrumba completamente la doctrina del purgatorio. Entonces, les agradezco mucho por el video. Espero sea de su agrado. Si hay algo que no quedó claro, si hay alguna recomendación que puedan hacer, algo que no estén de acuerdo, pónganlo en los comentarios. Y si gustan continuar viendo más videos acerca de esto, pues suscríbanse para que cada que se suba video ustedes pueda llegarles la notificación de cuando subamos y ustedes puedan inmediatamente entrar a verlo. Yo estoy totalmente abierto al diálogo, al debate. En los comentarios pongan sus comentarios, contesto todos los comentarios. Entonces, ahí lo dejo. Que Dios los bendiga y les agradezco por su tiempo. Hasta luego.